Muy buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, primer semestre del programa de medicina de la materia del sistema musculoesquelético y tegumentario. En este momento vamos a presentar el video sobre el canal inguinal. Mi grupo está conformado por Dana Marcela Rodríguez Narváez, Orlando Andrés Cisneros Corán, Oscar Santiago Herrera Ruiz y mi persona, Diego Luis Lagos Caicedo. Para el correcto acercamiento y entendimiento por parte de ustedes de lo que es el canal inguinal, vamos a hablar sobre la región inguinal. Esta se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior y va hacia el tubérculo del pubis que se encuentra acá. Es una zona de importancia anatómica y clínica porque hay estructuras que entran y salen de la cavidad abdominal, y desde un punto de vista clínico porque las vías de entrada y salida son zonas de posible herniación. El ligamento inguinal y el tracto iliopúbico poseen un amplio rango de movimientos que se asocian a las bandas fibrosas engrosadas o retináculos, que fijan estructuras al esqueleto durante las distintas posiciones que adopta la articulación. El ligamento inguinal y el tracto iliopúbico, que se extienden desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis, constituyen un retináculo bilaminar anterior, flexor, de la articulación de la cadera. El ligamento inguinal es una densa banda, que forma la parte más inferior de la aponeurosis del oblicuo externo, aunque la mayoría de las fibras del extremo medial del ligamento inguinal se insertan en el tubérculo del pubis. El conducto inguinal se relaciona con el descenso de los testículos durante el desarrollo fetal. En los adultos, el conducto inguinal es un paso oblicuo de unos 4 centímetros de largo, dirigido inferiomedialmente en esta dirección, a través de la porción inferior de la pared anterolateral del abdomen. Se sitúa paralelo y superior a la mitad medial del ligamento inguinal. Las principales estructuras que ocupan el conducto inguinal son el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo del útero en la mujer. Buenas tardes. Para dar inicio a nuestra presentación, hablaremos sobre el origen del canal inguinal, que se ve relacionado con el descenso de los testículos en el periodo fetal. Para empezar, diremos que los testículos se desarrollan en el tejido conectivo extraperitoneal de la región lumbar, que los tenemos aquí. Una prolongación peritoneal o proceso vaginal, como se llama, atraviesa el conducto inguinal en desarrollo, arrastrando por delante las capas musculares y faciales de la pared abdominal, a medida que entra en el primordio del escroto. En la semana 12ª del desarrollo, el testículo está en la pelvis y en la 28ª semana del desarrollo se sitúa cercano al anillo inguinal profundo en desarrollo. El testículo comienza a atravesar el conducto inguinal durante la 28ª semana y tarda aproximadamente 3 días en completar su trayecto. 4 semanas después, el testículo entra en el escroto y a medida que el testículo y su conducto deferente, los vasos y nervios descienden, estos están recubiertos por extensiones de musculofaciales de la pared abdominal, lo que explica la presencia de sus derivados, formando la presencia de capas del escroto del adulto. El tallo del proceso vaginal se degenera formando la túnica vaginal presente en el testículo. En cuanto a la mujer, el proceso vaginal del peritoneo atraviesa la fascia transversal a nivel del anillo inguinal profundo, formando el conducto inguinal como en el varón. El gobernáculo femenino que conecta el ovario y el útero primitivo con el labio mayor en desarrollo y se convertirá en el ligamento propio del ovario. Los ovarios no se desplazan hasta la región inguinal a diferencia del varón, pero el ligamento redondo pasa a través del conducto inguinal
y se fija al tejido subcutáneo del labio mayor. Continuando con la explicación de mi compañero, las dos principales estructuras que ocupan el conducto inguinal van a ser el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo del útero en la mujer. El cordón espermático va a contener estructuras que se dirigen hacia el testículo y provienen del mismo. Además de esto, suspende el testículo en el escroto. Básicamente, el escroto va a ser el que envuelva el testículo. Bueno, entonces va a empezar en el anillo inguinal profundo, que lo vamos a poder ver en este sector, lateral a los vasos epigástricos inferiores, que van a estar aquí. También va a pasar a través del conducto inguinal y va a salir a nivel del anillo inguinal superficial, que va a estar aquí, terminando en el escroto, específicamente en el borde posterior del testículo. El cordón espermático está rodeado por unas cubiertas faciales derivadas de la pared anterolateral del abdomen durante el desarrollo prenatal. Las cubiertas del cordón espermático son la fascia espermática interna, que va a ser esta, de color amarillo, derivada de la fascia transversalis, que va a estar en la parte de aquí. La fascia cremastérica, procedente de la fascia de las caras superficial y profunda del músculo oblicuo interno del abdomen, que va a estar en este sector. Y la fascia espermática externa, derivada de la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen y su fascia de revestimiento. Bien. La fascia cremastérica contiene haces del músculo cremaster, que va a estar en este sector, el cual está formado por los fascículos inferiores del músculo oblicuo interno del abdomen, que surgen del ligamento inguinal. Bien, el músculo cremaster eleva el testículo de manera refleja dentro del escroto, en particular en respuesta al frío. En un ambiente cálido, como en un baño caliente, el cremaster se relaja y el testículo desciende profundamente dentro del escroto. Ambas respuestas tienen lugar en un intento de regular la temperatura del testículo para la espermatogénesis, que es básicamente la formación de espermatozoides. Se requiere una temperatura constante de aproximadamente 1 centígrado por debajo de la temperatura corporal central, o durante la actividad sexual como respuesta protectora. El cremaster actúa en conjunción con el músculo dartos, que va a estar en este sector, un músculo liso de tejido subcutáneo carente de grasa, como lo podemos observar, que se inserta en la piel. El dartos ayuda a la elevación testicular al producir la contracción de la piel del escroto en respuesta a esos mismos estímulos. El cremaster está inervado por el ramo genital del nervio genitofemoral de L1 y L2, un derivado del plexo lumbar. El cremaster es un músculo estriado con inervación somática, mientras que el dartos es un músculo liso que recibe inervación autónoma. En el ligamento redondo de la mujer, aunque está menos desarrollado y a menudo no se distingue, recibe contribuciones similares de las capas de la pared abdominal cuando atraviesa el conducto. Los componentes del cordón espermático son el conducto deferente, que va a estar en este sector, que es un tubo muscular con una longitud de aproximadamente 45 centímetros que conduce a los espermatozoides desde el epidídimo al conducto eyaculador. La arteria testicular, que se origina en la aorta e irriga el testículo y el epidídimo. La arteria del conducto deferente, que se origina en la arteria vesical inferior. La arteria
cremastérica que se origina en la arteria epigástrica inferior, el plexo venoso pampiriforme, una red formada por hasta 12 venas que convergen superiormente como venas testiculares derecha e izquierda, fibras nerviosas simpáticas situadas sobre las arterias y fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas que discurren sobre el conducto deferente. El ramo genital del nervio genitofemoral que inerva el músculo cremaster. Vasos linfáticos que drenan el testículo y las estructuras íntimamente relacionadas hacia los nódulos linfáticos lumbares. El vestigio del proceso vaginal que puede observarse como un tracto fibroso en la porción anterior del cordón espermático, que se extiende entre el peritoneo abdominal y la túnica vaginal. Buenas tardes, en este momento voy a dar a conocer la descripción anatómica del canal inguinal. Trayecto inguinal. El trayecto inguinal tiene dos componentes, un continente y un contenido. El continente está formado por un piso, que es la cintilla iliopubiana, un techo, que está representado por el tendón conjunto, una pared posterior, que se divide en tres partes, un tercio interno, que se denomina zona de refuerzo, un tercio medio, que se denomina triángulo de Hesselbach, y un tercio externo, que forma el orificio inguinal profundo. Toda la pared posterior está formada por la fascia transversalis. Y la pared anterior está formada por la poneurosis del oblicuo mayor, y también encontramos el orificio inguinal. Y el contenido, que en el varón va a ser el cordón espermático y en la mujer el ligamento redondo. Acá vemos la arcada crural, la cintilla hilopubiana y el marco óseo del coxal que forma la arcada crural. La cintilla hilopectínea, que lo divide en una celda externa donde pasa el psoas con el nervio crural y una celda interna vascular o anillo crural. Esta es la cintilla hilopubiana. En el borde posterior de esta cintilla se va a insertar la fascia transversalis. Esta es la arteria epigástrica que nace de la arteria ilíaca externa. Acá bajan un grupo de fibras que parten del arco de Douglas y forman el ligamento de Hesselbach, que viene como una expansión del transverso a nivel del arco de Douglas. Se dirige hacia abajo y hacia afuera y termina mezclando sus fibras con la cintilla hilopubiana. Acá vemos desde el tercio externo y haciendo un arco hasta la parte más interna del tendón conjunto, y acá se forma el trayecto inguinal con una pared posterior en la cual tenemos el orificio inguinal profundo, un techo que es el tendón conjunto, un piso que es la cintilla hilopubiana, el contenido que es en el varón el cordón espermático y en la mujer el ligamento redondo, una pared anterior que está formada por una poneurosis y el oblicuo mayor que tiene un orificio entre sus pilares que es el orificio inguinal superficial. Tenemos la arteria ilíaca externa con la arteria epigástrica, la cintilla hilopubiana, la fascia transversalis con el ligamento de Hesselbach y el tendón conjunto. Esta es la pared posterior del ligamento inguinal y la dividimos en tres zonas. Una interna que se denomina zona de refuerzo, donde la fascia transversalis está formada por el tendón conjunto, el ligamento de Henle, que es una expansión del pilar externo del recto anterior del abdomen, el ligamento de Colles, que es el pilar posterior del oblicuo mayor. El tercio medio es una zona débil y se denomina triángulo de Hesselbach. Acá lo vemos marcado. Está delimitado por la arteria epigástrica del ligamento de Hesselbach hacia afuera, la cintilla hilopubiana hacia adentro y el tendón conjunto hacia arriba y hacia adentro. Y por último tenemos en el tercio externo el orificio inguinal
profundo, que es una estructura muy importante, ya que aquí se van a dar las hernias inguinales directas y por el otro lado las directas. El límite del O y P es hacia arriba y hacia afuera del tendón conjunto. Hacia abajo la cintilla hilopubiana con el ligamento de Hesselbach y hacia adentro la arteria epigástrica con el ligamento de Hesselbach. En este momento nos corresponde explicar la patología más prevalente del conducto inguinal, que vendría siendo la hernia inguinal. El ligamento inguinal, representado en esta zona por el marcador rojo, y el tracto ilopúbico, representado en esta zona, se extienden sobre una zona congénitamente débil de la pared abdominal, en la región denominada ingle. En esta zona hay un orificio que se delimita llamado orificio miopectíneo. En este orificio da lugar la aparición de las hernias inguinales directas e indirectas y también las hernias femorales. Las hernias en el hombre pasan superiormente, o sea, por esta zona, al tracto iliopúbico y se denominan hernias inguinales. En la mujer, la mayoría pasan inferiormente en esta zona y se denominan hernias femorales. Las hernias inguinales son prevalentes y suponen el 75% de las hernias abdominales. Se producen en ambos sexos y 86% en varones debido al paso del cordón espermático por el conducto inguinal, que se vendría presentando desde el anillo inguinal profundo, saliendo por el anillo inguinal superficial y saliendo por acá. Aquí estoy delimitando el conducto espermático y su trayecto. Hay dos tipos principales de hernias inguinales, llamadas directas e indirectas. En esta zona vemos esquematizadas las directas y en esta zona vemos esquematizadas las indirectas. En este momento vamos a hablar de las hernias inguinales directas o también llamadas adquiridas. Los factores predisponentes son una debilidad de la pared abdominal anterior, delimitada en este espacio, y también de una debilidad del triángulo inguinal, que está entre superior y lateral los vasos epigástricos, que los encontramos en esta zona, inferior el ligamento inguinal y central el músculo recto del abdomen. O sea, que este triángulo inguinal delimitaría de esta forma. Son menos frecuentes que las indirectas y su salida de la cavidad abdominal se da con peritoneo junto con la fascia transversalis, que en esta imagen la vemos en esta forma. Aquí estamos viendo cómo sale el peritoneo y la fascia transversalis, esquematizada. El trayecto pasa a través y alrededor del conducto inguinal. Atraviesa solo el tercio medial del conducto. Lo vemos que pasa por aquí y su característica principal es que no pasa por el anillo inguinal profundo. Su salida se da a través del orificio superficial paralelo al cordón espermático, como lo vemos aquí, y este es el saco herniano por fuera del cordón espermático, no está por dentro del cordón espermático.
vamos a pasar a hablar sobre las hernias indirectas o también denominadas congénitas. Para comenzar a hablar de estas, debemos hablar de que un proceso vaginal se oblitera antes del nacimiento, excepto en su parte distal, donde forma la túnica vaginal del testículo. Los factores predisponentes es la persistencia del proceso vaginal, que no se ha obliterado antes del nacimiento, sino que persiste después del nacimiento. Es completa o parcial y se da más en personas jóvenes. Es más frecuente que las hernias inguinales directas, y la salida de la cavidad abdominal se da por peritoneo, como lo vemos en esta zona. Se lleva el proceso vaginal persistente junto con las 3 cubiertas faciales del ligamento redondo, como lo vemos en esta zona. Atraviesa el conducto inguinal interno y tiene una salida a través del conducto superficial, como lo vemos en esta zona, por el interior del cordón espermático, y llega al escroto en el hombre o al labio mayor en la mujer.